Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Efectivamente, en este momento tenemos la máxima transmisión en la zona donde existe la mayor cantidad de contagios, que es el Valle de México. Recordar que en el Valle de México habita cerca del 24% de la población de toda México, y al tener el momento más álgido de la transmisión en esta zona, por lo tanto, repercute para la transmisión en todo el país. Esta misma mañana tuvimos una conversación con gobernadores y la gobernadora de Sonora, y varios de ellos insistían, y nos parece completamente adecuado su señalamiento, que debemos contribuir todas y todos a que la población de México entienda la diversidad del riesgo de tener contagios por COVID de acuerdo al sitio donde reside. Es decir, aunque nosotros como gobierno federal damos información de carácter nacional, no debe perder de vista las personas que viven en Chihuahua, quienes viven en Sonora, quienes viven en Nuevo León, quienes viven en Jalisco, quienes viven en Colima, etcétera, en las distintas entidades federativas, que la realidad epidemiológica de COVID en su estado de residencia puede ser sustancialmente diferente, ya sea más intensa o menos intensa, que la de otro sitio como la Ciudad de México. Ahora, lo que está haciendo el llamado a las autoridades sanitarias a través de usted es el llamado a la población es a no relajar la disciplina. La última vez que tuvimos la oportunidad de comentar con usted, le habíamos hecho notar, y usted lo sabe mejor que nosotros, que mucha gente no está haciendo caso. Cuando se habla de que se ha aplanado la curva de contagios, en fin, la gente dice, pues esto ya pasó, voy a empezar a salir de mi casa y a relajar un poco la disciplina que me tiene ya cansado y hasta el gorro. Creo que es el llamado ahora el que usted hace es a no relajar la disciplina por el peligro en el que estamos de contagios en todo el país, lo dice usted, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México. Es correcto. Retomo sobre las palabras que yo mismo he utilizado. El éxito que hasta el momento ha tenido México en esta reducción en el número de contagios, cuando la comparamos con lo que hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido esta intervención masiva que durante 58 días nos ha llevado a que las personas no vayan a los trabajos, no vayan a las escuelas, no vayan a los sitios públicos, nos ha permitido tener un control razonable para que no se nos saturen los hospitales y poder atender a todas las personas que necesitan hospitalización. Sobre ese control, sí, doctor, perdón que lo interrumpa, adelante. No, pero solo para enfatizar lo que usted me da oportunidad de dejar sumamente claro para la audiencia, y les pido respetuosamente que lo tomen muy en cuenta, es que ese éxito depende de que tengamos esta disciplina. Hemos dicho, el control de esta epidemia se va a lograr si y solo si todos contribuimos a mantenernos fuera del espacio público, en trabajos, escuelas, plazas públicas, cualquier sitio fuera de casa, y esto nos evita contagiarnos y contagiar a otros. Antes de hacer el contacto esta tarde con usted, el doctor López-Gatell, comentábamos con la audiencia de Grupo Fórmula que de acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en un trabajo de investigación periodística, se revela que las muertes por COVID-19 en la Ciudad de México podrían ser 3 veces más que las reportadas por las autoridades de la Ciudad de México. Bueno, no he leído el documento técnico, pero sí leí una noticia al respecto de esto que salió ayer por la tarde. Considero lo siguiente. Primero, pues están diciendo una obviedad que hemos dicho 1, 2, 3, 5, 7 veces, muchas veces. Hemos dicho claramente cómo funciona la vigilancia epidemiológica de personas enfermas, de casos, cómo funciona la vigilancia epidemiológica de uso de los servicios de salud, es decir, la ocupación hospitalaria, que es el énfasis principal ahorita, porque al garantizar que los hospitales tengan disponibilidad es la manera de salvar vidas. Y finalmente, cómo funciona la estadística de mortalidad en un evento como este, no solo en México, sino en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, que son métodos semejantes. En ningún país del mundo se piensa utilizar
las cifras de mortalidad, es decir, el número de personas que lamentablemente pierden la vida por la epidemia, como un indicador de lo que debe hacerse para controlar la epidemia. Entonces, esto tiene una importancia relevante a posteriori, es decir, una vez que termina la epidemia o conforme la epidemia se prolonga, para poder entender el impacto que ésta tuvo. Pero en ningún caso es un determinante crítico de cuántos hospitales debe haber, cuántas camas, cuántos ventiladores, cuánto personal y el manejo clínico de los pacientes. Entonces, este grupo, lo que se está diciendo es algo obvio que hemos venido diciendo. No me queda claro porque su información, al menos por lo que se traduce de lo que recolectan las noticias, parecieran ser unos métodos un tanto artesanales, especulativos, que no consideran, por ejemplo, el hecho de que la gran mayoría de las actas de defunción a las que ellos tuvieron acceso muy probablemente corresponde con las personas que ya están contabilizadas por ser casos confirmados, de acuerdo a lo que reportamos. Y otra proporción, número aún por conocerse, con métodos rigurosos y profesionales que sigan estándares internacionales, corresponderá a la cantidad de personas que lamentablemente perdieron la vida, que no se les pudo hacer una prueba diagnóstica por laboratorio y que, de acuerdo al lineamiento que tenemos desde abril, deben ser registradas precisamente en los certificados de defunción y que en su momento serán contabilizadas y, por supuesto, comunicada la información correspondiente de los análisis resultantes. Pues qué bueno que lo explica, doctor, porque mucha gente pensará que mucha gente se sentirá engañada con respecto a las cifras. Qué bueno que usted pone el énfasis, porque estamos viendo, también quiero preguntarle sobre el tema del retorno a la nueva normalidad. ¿Por qué tanta prisa por volver a la nueva normalidad si estamos viendo que hay rebotes o rebrotes de coronavirus en países como Francia, donde abrieron las escuelas y ya han habido casos? Lo mismo está ocurriendo en la zona donde surgió el COVID, es decir, el virus del el nuevo coronavirus en Wuhan, en China, donde hubo una especie de reconfinamiento de millones de ciudadanos chinos ordenados por las autoridades. Estamos viendo que por abrirle rápido a la normalidad, pues puede haber el rebrote. ¿Ese peligro México lo puede correr también? Gracias por la pregunta, porque quiero expresar primero mi completa simpatía y reconocimiento de legitimidad de cualquier persona o grupo que tuviera esta inquietud, que le pareciera apreciativamente que es demasiado pronto para regresar a las actividades de la vida pública, las laborales, las escolares, las sociales. En ese sentido, en ningún momento el gobierno de México va a tomar una decisión que pudiera llevar a una precipitación en la recuperación de las actividades de la vida pública. Es por eso que hablamos de una nueva normalidad y no de regresar a lo que acostumbrábamos antes de la epidemia. Este fenómeno ha ocurrido y ocurrirá en todo el mundo y tendrá una duración aún incierta, posiblemente de varios años, en los que tengamos una vida pública, social, laboral, escolar, muy distinta a lo que estábamos acostumbrados. Concretamente a la pregunta, ¿México tiene riesgo de un rebrote? La respuesta es sí. Todos los países del mundo, como se está apreciando, tienen un riesgo de rebrote. Y que quede esto muy claro. No quisiéramos que en unas semanas venga uno de estos grupos especulativos que hacen análisis al vapor y dijera, hay un rebrote. No, ya lo estamos diciendo ahorita. Todos los países del mundo tienen el riesgo de rebrote, pero hay una realidad inescapable. No se puede permanecer eternamente en un estado de confinamiento en el que no funcionan las actividades laborales, las escolares y quizá, con menor impacto, también las sociales. Entonces, en algún momento tenemos que tener movimientos hacia adelante para equilibrar la prioridad, que es salvar vidas y proteger la salud, pero también con el bienestar social y económico, que a su vez, si los descuidamos y no los atendemos recuperando las actividades en una manera ordenada, escalonada y supervisada, podríamos cometer un daño también a la sociedad y a la economía, que a su vez, en última instancia, resultaría en daños a la salud y en peligros para la vida.
El presidente de la República hoy aseguró, reiteró otra vez que la estrategia del gobierno federal en materia de salud está resultando exitosa. Dijo que ni los países con más desarrollo han podido solventar la demanda de servicios de salud. Lo dijo de esta manera el doctor Gatell. No se reconoce de que fue desde nuestro punto de vista exitosa la estrategia de la sana distancia, porque ni en los países con más desarrollo económico pudieron resolver el problema de la disponibilidad de camas de hospitales y de especialistas y de médicos. Son malas las comparaciones, pero a veces exageran nuestros adversarios de mala fe. Entonces, para nosotros ha sido muy exitosa la estrategia que se ha aplicado. Doctor López-Gatell, ¿por qué hay tanta resistencia social a la credibilidad de la información que nos dan las autoridades? Yo pienso que no hay resistencia a la credibilidad. De hecho, hay encuestas completamente independientes que en otros temas las mismas encuestas incluso dan resultados que son críticos al gobierno o que deberían interpretarse como críticos al gobierno, y que sobre este tema en concreto nos hablan de una extensa credibilidad de las instituciones de gobierno respecto al manejo de la epidemia. Lo que sí hay, desde luego, es grupos políticos que desde el inicio, en vez de sumar a una causa de interés común que no tiene, desde mi punto de vista como funcionario técnico, un significado político, la tratan de politizar para múltiples fines que no podría incluso identificar cuáles son, pero desde luego no son los de proteger la salud de los mexicanos, de ayudar a que haya información accesible para todos los mexicanos, sino que la trastocan, la pervierten y la modifican en primeras planas de diarios de circulación nacional y en no pocos medios electrónicos, y desde luego en abundantes participaciones en las redes sociales en una forma estructurada para difamar. Entonces, pienso que la gran mayoría, no es un pensamiento propio, es basado en la evidencia, insisto, de encuestas completamente independientes al gobierno, que documentan que la mayoría de las personas están interesadas en su salud, la de su familia, la de su colectividad y la de la nación en su conjunto. Lamento que haya grupos que están centrados en otro tipo de agendas y que no se sumen a una causa nacional de proteger el interés superior de la nación. Finalmente, doctor López-Gatell, permítame preguntarle cómo está operando la aplicación de este medicamento, este antiviral conocido como Remdesivir. ¿Está funcionando? Sí. Perdón, Remdesivir, perdón, es que no soy médico, lo estoy leyendo. Sí. Remdesivir, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo han reaccionado los pacientes mexicanos a los cuales se ha aplicado? Y dos, ¿se va a permitir que solamente el Seguro Social haga las pruebas de la cuestión del plasma que se prohibió a hospitales privados y particulares? Qué bueno que lo pregunta también, porque aquí nos da oportunidad de continuidad de una pregunta que me hizo usted la vez pasada, sí, hace unos pocos días, respecto al hospital ABC y las pruebas de inmunoglobulinas, de IgG, de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Aprovecho para comentarle y actualizarle, ya tengo información de COFEPRIS. La razón por la que se le suspendió, de acuerdo con la información que tengo de COFEPRIS, que se le suspendió al hospital ABC el realizar esta prueba, y lo sabe muy bien el hospital porque se hizo una inspección durante 4 días y se les dejó un acta del proceso de verificación, no fue porque se intente restringir su participación en la realización de pruebas, fue porque no cumplieron con requisitos básicos como solicitar una autorización sanitaria, fue porque no tenían identificado un proceso para la realización de la prueba, así como que se identificó que la prueba no la hace el hospital ABC, ellos simplemente toman las muestras y las mandan a Rochester en Estados Unidos, Rochester, Minnesota. Y se les hizo un procedimiento ordinario de suspensión que ellos tendrán que resolver, y una vez resueltas las insuficiencias no habrá inconveniente alguno en que reabran. Ahora, también aclaro que la prueba tiene propósitos diagnósticos de una posible
historia de infección, que es la manera en que se interpretan las pruebas de anticuerpos, en este caso para el virus productor del COVID. No es para producir anticuerpos en el plasma de los seres humanos infectados como mecanismo de terapéutica, de tratamiento. Eso es completamente aparte. Eso sí es a lo que usted se refiere, que está haciendo y ha anunciado el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no solo el Seguro Social. Desde hace varias semanas se instauró un consorcio público para hacer este tipo de intervenciones terapéuticas a partir de el plasma de personas convalecientes, personas que ya fueron infectadas y se recuperaron. El Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, que dirige el doctor Jorge Trejo, quien es nuestro colaborador directo, participa también en estas actividades para distintas secretarías de salud de los estados y lo están haciendo. Igualmente la coordinación de los institutos nacionales de salud. Doctor, entonces, ¿y lo del Remdesivir? ¿Cómo está funcionando? ¿Se está aplicando ya en pacientes mexicanos? Este es un antiviral que es prometedor en el sentido de que podría resultar en una mejoría en la respuesta clínica de las personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19, y hay dos blancos terapéuticos o dos objetivos que se buscan. Uno es reducir el tiempo de enfermedad, en especial en las personas que tienen enfermedad suficientemente grave para resultar hospitalizados o incluso críticamente graves y que necesitan tratamiento avanzado en terapias intensivas, reducir el tiempo de recuperación. Y el segundo, obviamente, es reducir la probabilidad de un desenlace fatal, de producir la muerte. Hasta el momento hay resultados estimulantes, yo diría, de manera conservadora, todavía no diría alentadores, porque en los dos ensayos clínicos en los que se han publicado resultados en revistas de calidad reconocida a nivel internacional, se ha encontrado este tipo de efectos moderados, pero todavía no completamente prometedores. De modo que quisiera que la audiencia tenga claro que Remdesivir todavía no es un medicamento de uso generalizado. Todavía está en fase de ensayos clínicos, es decir, de experimentos clínicos que obviamente cuidan estándares éticos y de calidad de investigación, así como de bioseguridad, pero no es un tratamiento ya de uso ordinario en México ni en ninguna parte del mundo. Y finalmente, de vacunas nada todavía. Todavía no. Recientemente un laboratorio de Estados Unidos publicó un comunicado, porque ni siquiera son todavía los resultados científicos, en donde habla de que los primeros ensayos pudieran sugerir que el candidato a vacuna es un producto que induce la generación de anticuerpos. Hay otro par de laboratorios internacionales productores de medicamentos que ya han anunciado que próximamente, quizá en septiembre de 2020, podrían tener el producto candidato en precisamente este tipo de ensayos clínicos, en sus fases iniciales, que se hacen en muy pocas personas voluntarias de muy bajo riesgo para evaluar la seguridad. Esta es la fase 1 de los ensayos clínicos, de ahí tendrá que venir la fase 2, la fase 3, y esto generalmente lleva varios meses. Yo no quisiera parecer pesimista, a mí me encantaría poder tener una vacuna en forma inmediata, pero conociendo la realidad del progreso de la investigación científica y los estándares éticos que debe cuidar, conozco que esto difícilmente se va a lograr en un lapso aproximadamente de 2 años en el mejor escenario. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.